Buenas, profe. ¿Cómo está? Hoy sí se pudo conectar bien, Vio rapidito, rapidito, el sí, primero. de primero, sí. Es que seguro no hay tantos. Sí, es que en otras ocasiones usted se ha conectado igual que hoy y no le entra y empiezan a conectarse Sí, los demás y los demás sí. Es algo como extraño, ¿verdad? sí, seguro cuando nos conectamos, como cuando nos conectamos muchos al mismo tiempo, entonces como que Exacto, me rechaza. puede ser, sí, Pero ya. sí, qué dicha. Vamos a dar unos minutitos que se conecten los demás. Chicos, dos minutitos para iniciar, ¿verdad? Ok, bueno, ahí ya tenemos tres estudiantes. Ok, chicos.
entonces ya vamos a iniciar. Voy a compartir la pantalla donde habíamos quedado la semana anterior. Ok. ¿Sí me escuchan, chicos? Sí, profe, recuerde que yo, bueno, ahí me ubico porque yo la semana pasada no me pude conectar, ¿se acuerda? Que me costó un mundo y no me pude Ajá. conectar. Sí, pero sí vio la Entonces, grabación. sí, 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 Ah, por bueno, eso le bueno. digo ahí. Ajá. Ah, bueno, qué dicha. Entonces, como usted vio la grabación, entonces más o menos cualquier cosa usted me pregunta, con mucho gusto. Bueno, habíamos quedado en el modo, ¿verdad? Entonces habíamos dicho que muestra la actitud del hablante en relación con la acción verbal, si se percibe como si fuera real, aunque no se haya efectuado, como una posibilidad, un deseo, una duda o un temor, o como una orden o exhortación. Entonces el modo es la actitud del hablante que tiene al hablar, ¿verdad? Y hay tres modos. El modo indicativo, ¿verdad? El modo subjuntivo y el modo hiperactivo. El modo indicativo es la actitud que tiene el hablante como algo real, algo que ya se realizó, ¿verdad? Comes atún enlatado, ¿verdad? Ya ahí la actitud ya está realizada. En el caso del subjuntivo, lo que expresa es duda. Dudo que te comas este atún. Y el hiperactivo lo que expresa es una orden, ¿verdad? Come todo el atún del plato. Ya eso no le está preguntando, no lo está dudando o no lo está afirmando, sino más bien que es una orden. Te comes todo el atún del plato, ¿verdad? Ok, entonces esos serían los tres modos. Ahora bien, chicos, para efectos de examen, a ustedes no les van a preguntar qué actitud tiene el hablante en el modo indicativo. No les van a preguntar qué actitud tiene el hablante en el modo subjuntivo, ¿verdad? No les van a preguntar nada de eso, pero sí es importante que ustedes lo sepan para que sepan distinguir algo más adelante, que ya se los voy a mostrar. Ahora bien, el aspecto. Un compañero, ¿verdad? Porque habíamos avanzado un poquito más, de hecho, en la grabación, habían inclusive algunos ejemplos, otros ejemplos más de los tres tipos de modo, ¿verdad? Si ustedes escucharon la grabación, los que no se conectaron como doña Laura, pues ahí teníamos otros ejemplos más. ¿Verdad? Ok. En el aspecto, creo que fue Will o Eric, que es el que se está conectando, me había dicho que aún no entendían esta parte, ¿verdad? Entonces, el No, aspecto, profe, fui yo, Alexander. ok, fue Sanders. ok, me recordaba que era un hombre. Ok, indica si la acción verbal está terminada o no. Los tiempos compuestos y el pretérito perfecto simple son perfectidos o concluidos. Los demás tiempos son imperfectos. Ok, él me había dicho que efectivamente no lo había comprendido bien. Entonces se lo voy a dar de una manera un poco más sencilla, tanto para Alexander como para todos los demás. Ok, en el caso de perfectos o imperfectos, ¿verdad? Entonces, en el caso de este imperfecto, son los verbos en presente y en futuro. Entonces, por ejemplo, en imperfecto dice vivía muy lejos. ¿Cómo está el verbo ahí? Está en presente, profe. No, Entonces, pasado. no. Estoy diciendo que vivía, entonces como que diciendo hace tiempo. Ajá. Vivía está en pasado, ¿verdad? Y el perfecto estaría en. Usted me está diciendo que el perfecto está en pasado, es en presente. En presente, profe. Ajá, murió de un ataque del corazón, está en presente. Entonces, eso es, ustedes acá, en el aspecto, si están en presente, si está en presente sería perfecto. Y si está en pasado sería imperfecto. Entonces, eso es lo único que ustedes tienen que identificar en el verbo.
¿verdad? Sería lo único. Igual ustedes no tienen que a ustedes no les van a preguntar qué indica el aspecto, ¿verdad? El perfecto o el imperfecto, no se los van a preguntar. Vamos a adelantar un poquito esta parte, ¿verdad? Y también viene la voz. La voz expresa si el sujeto realiza la acción verbal o si la recibe. La voz pasiva se forma por el verbo ser, conjugada más el participio. Entonces, la voz activa dice, Mauricio baila la salsa. Perdón, Mauricio baila salsa. ¿Quién está ejecutando ahí? Ahí del personaje. Repita, profe. repita, profe, perdón. Que lo repita. Ok, la voz. Dice, expresa si el sujeto realiza la acción verbal o si la recibe. La voz pasiva se forma por el verbo ser, conjugada más el participio. Entonces, vamos a ver, hay dos tipos de voz o se clasifican en dos, la activa y la pasiva. La activa es el sujeto quien realiza la acción. ¿Cuál sería en la activa el sujeto? En ese ejemplo que tenemos ahí. Mauricio, profe. Mauricio, ¿quién realiza la acción? Mauricio, en activo sería Mauricio, digamos, es el sujeto. Ajá, Mauricio es el sujeto. ¿Y quién está realizando la acción? La acción sería, digamos, en la pasiva, sería la salsa. Ajá, pero en la activa, ¿quién está realizando la acción? Mauricio. Mauricio. Entonces, en la activa, el sujeto realiza la acción. O sea, el sujeto es activo, es quien está ejecutando la acción. En la pasiva, el sujeto no es quien ejecuta la acción, sino la recibe. La pasiva, la salsa es bailada por Mauricio. Entonces vean que ahí ya el sujeto no ejecuta la acción. Ya no dice que Mauricio está bailando, sino la salsa es bailada por Mauricio. ¿Sí entendieron ahí? Sí, profe. Sí, ok. ¿Verdad? Entonces ahí la activa, Mauricio está ejecutando la acción. En la pasiva ya el sujeto no ejecuta la acción, sino es al contrario, la recibe. ¿Verdad? Ya él no está haciendo nada, por eso es pasivo. ¿Verdad? La próxima semana, bueno, si nos da chance, vamos a ver las oraciones, entonces vamos a ver más ejemplos de esta parte. Cuando vemos oraciones pasivas y oraciones activas, ¿verdad? Ok, vamos a ver. ¿Hasta aquí cómo vamos? Yo bien, profe. ¿Van bien? Ok. Ahí, si ustedes tienen algún punto que ustedes digan, bueno, ese punto todavía me cuesta un poquito, entonces me lo marcan y el jueves tenemos repaso, ¿verdad? Cada 15 días. Entonces, ¿sí se pueden unir a la reunión el jueves? Si Dios quiere, profe. Ok, entonces el jueves tenemos repaso, entonces ustedes me lo marcan. Si ustedes, si pudieran mandármelo antes para yo ver en qué puntos necesitan reforzar un poquito. Dice, en ocasiones el verbo no expresa en sus formas verbales personales en los accidentes que posee. Por motivo a este fenómeno se le llama como formas no personales del verbo. Son los tres tipos y cada uno cumple con una función específica. Entonces tenemos en las formas no personales, ya estos no son verbos como tal, sino se les llaman formas no personales. Entonces, tenemos tres, infinitivo, participio y gerundio. Okay. El infinitivo se le conoce como el nombre del verbo
pues identifica las 3 conjunciones del verbo. Entonces, cuando decimos que hay una forma no personal en infinitivo, es cuando aquella palabra termina en ar, ir. Por ejemplo, hay una acción que termina en ar, caminar, amar, llorar. Todas estas palabras terminadas en ar son infinitivas. Vamos a ver si alguno tiene algún otro ejemplo. Verbos, recordemos que son acciones terminadas en ar. Pensar. No, estar no sería. Del verbo ser, estar, ese no. Tendría que ser otro. No, profe, pensar. Ah, Pensar. pensar también. Pensar también, ese es otro ejemplo. ¿Otro más? Dialogar, profe. Ajá. Todos estos tipos de verbos están en infinitivo, ¿verdad? Ok. Pero también están las terminaciones er. Vamos a ver. Como por ejemplo el verbo caer termina en er. O el verbo llover, ¿verdad? Otros ejemplos en er. Correr. Ajá. Er. Muy bien. Son infinitivos. Entonces tenemos las terminaciones ar, er. En ir, vivir. Otros ejemplos. Nadar. ¿Cuál? Nadar. Nadar sería terminación en ar. Muy bien. Amar. Boxear. Mar. ¿Cuál? Boxear. Todos estos son infinitivos, ¿verdad? Entonces son formas no personales. Ahora bien, vamos al participio. Dice, expresa en un principio la idea de una acción acabada. También se le fue en la forma no personal que acompaña a la forma, a los verbos no compuestos, ¿verdad? Ok, porque el participio en muchas ocasiones acompaña otro verbo, pero eso ahorita lo vamos a ver. Entonces dice, terminación ado, ido, ¿verdad? En verbos regulares. ¿Recuerdan los verbos regulares? Los que no cambia su raíz, pero hay otros verbos irregulares que también son participios, pero son con terminaciones tos, ocho, ¿verdad? Vamos a ver, un verbo en terminación ado. Hoy he caminado. Hoy he amado. Hoy he terminado. Todas estas palabras son verbos, formas no personales, en forma de participio, ¿verdad? Entonces vean que dice que expresa en un principio la idea de una acción acabada. Y vean que sí. Por ejemplo, Laura, decí que ya estudiaste con terminación ado. Estudiado. Ajá, hoy ya o ya he estudiado. Entonces vean que ya la acción está acabada. ¿Verdad? Ok, y también existe la terminación tos 8 como hecho, muerto, ¿verdad? Son participios también. Ok, el gerundio expresa la idea de un proceso, no de una acción acabada. Entonces, en el gerundio se está realizando, no está acabado como en el caso del participio. Terminación ando, endo. Hoy ando caminando. ¿Ves? Entonces la acción se está ejecutando. Estoy comiendo. La acción se está ejecutando. Estoy bailando. ¿Ves? Entonces todas estas terminaciones están expresando que la acción está en proceso. En el caso del participio, la acción está acabada. En el caso del infinitivo, se conoce como el nombre del verbo.
pues identifica las 3 conjugaciones, ¿verdad? Eso es como la conjugación como tal. Ok, ¿cómo vamos con esta parte? Bien, profe, bien. Entonces dice formas conjugadas del verbo. Vamos a ver, el verbo se conjuga de acuerdo con la persona, el tiempo, el modo, entre otros accidentes gramaticales. Ya hemos visto, ¿verdad? Los tiempos, el modo, ¿verdad? El aspecto. El aspecto tiene relevancia, pero ya ustedes van a ver que con solo fijarse en las terminaciones, ustedes esta parte las pueden identificar súper bien. Vamos a ver. Dice modo indicativo. Este modo expresa seguridad. Recordemos que el modo indicativo, ¿qué expresaba? Una acción realizada, ¿verdad? Tiene las siguientes formas. Simple y compuesta, ¿verdad? Simple. Un verbo conjugado tiene los siguientes tiempos. Presente, presente simple, pretérito perfecto simple, pretérito imperfecto simple, futuro simple, condicional simple. Forma compuesta del indicativo. Se forma el verbo haber más participio pasado. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, acá en las formas compuestas del indicativo, cuando es compuesto, lleva un verbo más el participio. Por eso es importante que ustedes identifiquen bien el participio, ¿verdad? ¿Cuáles eran las terminaciones del participio? ¿Cuáles eran? Del participio, terminaciones eran ar, er, ir. Muy bien. No, del participio. Esos eran indicativos. Ok. Fíjese en el participio. ¿Cuáles eran las terminaciones del participio? Profe, yo sinceramente no me acuerdo. Y vamos a devolver el documento. ¿Ok? Ahora sí, ahí lo ven. ¿Cuáles eran? Ado, ido, Ajá, toso y cho. ajá, muy bien, ¿verdad? Todos ocho es cuando los verbos son irregulares. Ado, ido, verbos regulares. Ok, Ejemplos con esos últimos, profe, ¿cómo sería alguno? ok. Con Quieras todos que tenga un ocho. poco mal de señal con internet, se me corta, se me intermita por ratos. Ah, sí, entonces eso te impide que la comprensión. Ya te doy algunos ejemplos. Gracias. Dame nada más un segundito. Ok. Abierto, resuelto, roto, propuesto. Vamos a ver. Cubierto. Vean que son terminaciones to. Abierto. Dispuesto. No sé si ya lo había dicho.
Profe, multó. Un montón, sí. Ajá, hay un montón. No, que multó, es una, digamos, es una multa. Multó. Multar, multado, no. Sí. Sería terminación con ado. Sí, pero digo yo, multó. No. Multó, es que no. Como en pasado. Ajá, sí. Sí, vamos a ver si te voy a buscar otros más. Escrito, muerto. Hecho, ¿verdad? Con cho. Y crédito. Ajá. Escrito. ¿Verdad? Esos son algunos ejemplos de estos participios. Ok, chicos, entonces vamos a continuar. Entonces, dice que la forma compuesta del indicativo se forma con el verbo haber más el participio. Entonces, el verbo compuesto, la forma compuesta del indicativo, ¿verdad? El primero es el indicativo, se forma con el verbo haber más el participio en pasado, ¿verdad? Entonces, ustedes van a ver acá en los ejemplos. Forma simple. ¿Están viendo todos el cuadrito? Sí, profe. Ok. Si a ustedes les preguntan en el examen, determine la forma simple del verbo cantar, entonces usted en presente, entonces ustedes tienen que recordar que las terminaciones es cantó, cantas, cantas, canta, cantamos, cantáis, cantan, ¿verdad? Tenemos el ejemplo con ese verbo, ¿verdad? Puede ser otros verbos, ¿verdad? Como come, comes, comes, come, comemos, coméis, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer es ir conjugando. Ok, ahora la forma compuesta, pretérito perfecto compuesto. Esto sí se los van a preguntar a ustedes, ¿verdad? Estas formas, un verbo en forma compuesta, pretérito perfecto compuesto. Entonces, dice aquí arriba que la forma compuesta sería el verbo haber más el participio en pasado. Entonces, he cantado. Vean que la terminación ado, por eso tienen que identificar muy bien el participio. Has cantado, ha cantado, hemos cantado, habéis cantado, han cantado, ¿verdad? O con el verbo comer. He comido, has comido, ha comido, hemos comido, habéis comido, han comido, ¿verdad? Igual se le puede poner cualquier otro verbo, pero la forma compuesta siempre esto es como una fórmula, el verbo haber más el participio en pasado, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo, a ustedes les preguntan la forma compuesta, y si viene en una opción, una forma simple que no tiene esta fórmula, ustedes inmediatamente descartan, se van a las formas compuestas, ¿verdad? Pero sin embargo, aquí viene la forma compuesta en pretérito perfecto compuesto. Vamos a ver. Ahora vamos a ver en pretérito perfecto. El pretérito perfecto sería canté, cantaste, canto, cantamos, cantáis, cantaron. Igual con el verbo comer. Comí, comiste, come, comemos, ¿verdad? Coméis, comieron, ¿verdad? Ahora, el pretérito anterior, que sería la forma compuesta. Si a ustedes les dicen en la forma compuesta, pretérito anterior, entonces sería el verbo haber, recuerden que siempre es el verbo haber, pero aquí como es pretérito anterior, entonces V
más el verbo, más el participio cantado en este caso. Hubiese cantado, hube cantado, hubimos cantado, hubistes cantado, hubieron cantado. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, profe, ahí lo que hay que tener cuidado es en el pretérito cuando, ¿qué dice? Si pasado, anterior, compuesto, imperfecto. Esto sí, Eso, ajá, muy bien. Esta parte es lo que ustedes sí tienen que estudiar bastante y aprenderse en las terminaciones, ¿verdad? Ustedes lo pueden hacer en rompecabezas, lo pueden transcribir, pueden fotocopiar esta hojita, lo pueden hacer en una cartulina en el cuarto, de manera de que ustedes sí se aprendan las terminaciones. Si ustedes se aprenden las terminaciones, ustedes no van a tener ningún tipo de problema. En realidad no es tan complicado. Todo lo que aprendimos anteriormente a ustedes no se los van a preguntar, pero es necesario que ustedes sepan cuándo hay un participio, cuándo hay cuando hay un infinitivo, cuando hay el otro, ¿cómo se llama? Ya se me fue. Participio, cuando hay un gerundio, ¿verdad? ¿Cuál es el verbo? ¿Cuáles son las formas? Los tres tiempos, el modo, etcétera. A ustedes es necesario que ustedes lo sepan, pero de eso nada les van a preguntar. ¿Qué les van a preguntar a ustedes? A ustedes les van a preguntar, de acuerdo al siguiente, el verbo tal, en la forma pretérito, perfecto, compuesto, se encuentra. Entonces, ¿qué es lo que tienen que saber ustedes? Ok, que la forma pretérita, perfecta, compuesta es el verbo haber, pero en este caso es has, ha, hemos, habéis, han, más el verbo, el participio, perdón, ¿verdad? Eso es lo que tienen que saber. La forma simple, bueno, ¿cuál es la terminación en la forma simple? ¿Verdad? Vean que acá abajo, seguimos. Pretérito imperfecto. El pretérito imperfecto en su forma simple, siempre la terminación es aba. ¿Ves? Entonces vean que aquí está fácil. Terminación aba, cantaba, cantabas, cantaba, cantábamos, cantaban. Comías, comías, comíamos, ¿verdad? Ok. El pretérito pluscuamperfecto. Esa es la forma compuesta. Recuerden que la forma compuesta lleva el verbo haber más el participio en pasado. Había cantado o había comido. Habías cantado. Había cantado, habíamos cantado, habías cantado, habían cantado. Vieras que en un tiempo yo di educación formal, ¿verdad? Por el ministerio. Y había una muchacha que ella no tenía ningún tipo de apoyo curricular, pero ella me decía que sin la tablita esta, ella no lograba identificar. ¿Por qué? Porque se había acostumbrado a ir a las terminaciones, no se las había aprendido de memoria. Entonces yo traté de buscarle la forma de que ella se le pudiera, en el examen de español, poner la tablita, ¿verdad? Buscarle como ese apoyo para facilitarle, porque ella sí entendía el contenido, sí sabía lo que era cada cosa. Lo único es que como son tantas terminaciones, ¿verdad? Entonces eso era lo que se les dificultaba, ¿verdad? Pero si ustedes estudian a partir de hoy esta tablita, no van a tener ningún tipo de problema. Chicos, ¿cuándo es que ustedes tienen el examen? En abril, ¿verdad? La segunda semana. profe, todavía no, bueno, yo no he visto, no han publicado o no lo he Profe, visto. no sé si será es primero de español. Es que yo Sí, tengo el entendido primero es que el el de español. 16 es el 16 entonces. Abril, ok, la segunda semana de abril, o sea, quiere decir que nos queda todo el mes de marzo y bueno, una semana de abril, ¿verdad? Como mes y medio casi, más los repasitos que podemos ir dando. Entonces, sí, porque lo que nos falta son las oraciones, ¿verdad? Salimos del verbo y ya entramos de lleno con las oraciones, ¿verdad? Que también tienen lo suyo. Y ya, chicos, repasen, 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 repasar y repasar, ¿verdad? Si ustedes van escudriñando la materia, lo anterior era más sencillo, ¿verdad? Pero sí, aquí ya se aumenta un poquito la complejidad
Entonces, que ustedes traten de estudiar bastante estas terminaciones. Ok, chicos, entonces, futuro, en la parte simple. Cantaré, cantarás, cantará. Cantaremos, cantaréis, cantarán, ¿verdad? Igual que con el siguiente verbo. Comeré, comerás, ¿verdad? Comerá, comeremos, comeréis, comerán, ¿verdad? La parte compuesta, futuro perfecto, ¿verdad? Compuesto, habré cantado, habrás cantado, habrá cantado, habremos cantado, habréis cantado, habrán cantado. Vamos a ver, el condicional simple terminado en río, rías o río, ¿verdad? Entonces es igual, con el verbo cantar. Cantaría, cantarías, cantaría, cantaríamos, cantarías. Y luego con el siguiente verbo, comerías, comeríamos, todo se conjuga igual. El condicional compuesto, habría cantado, habrías cantado, habría cantado, habríamos cantado, habrías cantado y habrían cantado. Entonces vean chicos que es solamente aprenderse la terminación. Les recomiendo volver a releer todo el documento, ¿verdad? Ya este documento se estaba trabajando desde la semana anterior. Chicos, ahorita se termina esta clase desde la semana anterior, entonces vuélvanlo a releer. Si lo pudieron imprimir, subrayen y marquen qué partecitas aún les cuesta. Entonces, si a ustedes todavía tienen algún punto, entonces durante la semana, ustedes me lo mandan a decir y yo lo tomo en el repaso del jueves. Si no se pueden conectar, yo igual lo tomo y ven en la grabación. Vamos a ver, modo imperativo. Se refiere a los mandatos, consejos, recomendaciones, peticiones, solicitud de un favor. Órdenes para que alguien haga algo. Ya eso, ya lo sabíamos, ¿verdad? Que el modo imperativo no tiene tantas clasificaciones como el indicativo. El indicativo sí tiene muchos, ¿verdad? Pero ahí igual nos recalca, ¿verdad? Que es una solicitud, es una orden, es un mandato. ¿Verdad? Entonces eso es para que ustedes lo tengan. Ahora vamos a ver, el modo subjuntivo. El modo subjuntivo sí tiene un poquito más de clasificaciones. Dice, este modo expresa inseguridad, posibilidad, temor, deseo, gusto, inexistencia, preocupación. Por lo general aparece en oraciones subordinadas introducidas por algunos subordinantes. Entre ellas, la partícula que, ejemplo, le molesta que no lo llames, quieren que estudiemos, ¿verdad? Entonces ya habíamos visto que el modo subjuntivo es lo que expresa el hablante, ¿verdad? ¿Y qué expresaba? Expresaba deseos, expresaba inseguridad, posibilidad, etcétera, ¿verdad? Okay. Simple, presente simple, pretérito perfecto simple, pretérito imperfecto simple y futuro. Entonces, igual que el anterior, el indicativo tiene la forma simple y tiene la forma compuesta. La forma simple, canté, cantés, cantés, cantemos. Vamos a ver una cosa. Ajá, vean aquí la forma simple del indicativo. Es cantó, cantás, cantas, cantas, cantamos. Vean la forma simple del subjuntivo. Terminación con E, ¿ves? Entonces, estas son las diferencias que ustedes se tienen que aprender. En la forma simple del indicativo, terminación es O, A, ¿verdad? En la forma simple del subjuntivo es canté, es terminaciones con E, cantés, cantés, canté, etcétera, ¿verdad? En la forma compuesta, presente, presente, perfecto, compuesto. Chicos, ya casi se termina, falta un minuto. Igual, el verbo haber más el participio. Haya más cantado, haya cantado, hayas cantado, haya cantado, hayamos cantado